Hola, en la clase del día de hoy vamos a ver algunos problemas con respecto a concentraciones de disoluciones. En estos problemas vamos a ver cómo calcular las concentraciones de algunas disoluciones, ya sean porcentaje masa-masa, masa-volumen, volumen-volumen o bien molaridad. En este primer problema lo que tenemos es que tenemos que preparar 15,6 gramos de glucosa en 150,00 gramos de agua y tenemos que calcular acá lo que es el porcentaje masa-masa y luego lo que es la molaridad en mol por litro. Entonces vamos a iniciar. Para el cálculo de la concentración, porcentaje, masa-masa, lo que tenemos que hacer es recordar cómo es su fórmula, ¿verdad? Entonces recordemos que el porcentaje masa-masa va a ser el porcentaje, ¿verdad? Porcentaje masa-masa va a ser masa de soluto, acá sería masa de soluto, dividido por la masa de la disolución, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros después lo vamos a multiplicar. Recordemos que aquí en el denominador es masa de disolución, ¿verdad? Entonces masa de disolución y acá esto multiplicado por 100, ¿verdad? Esta es la fórmula para el porcentaje masa-masa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá lo que tenemos es tomar los 15,6 gramos de glucosa, que va a ser nuestro soluto. ¿Por qué? Porque es el que está en menor cantidad. Entonces lo colocamos en el numerador. Y la masa de disolución que va en el denominador va a ser la suma tanto del soluto como del disolvente. Y el disolvente en este caso es agua porque es el que está en mayor cantidad. Entonces nosotros lo sumamos. Multiplicamos por 100 y obtenemos ya el porcentaje masa-masa para este caso. ¿Qué hacemos para el caso del cálculo de la molaridad? Recordemos que molaridad es mol de soluto entre litros de disolución. Entonces tenemos que nuestro soluto es la glucosa y lo tenemos en gramos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que transformarlo hasta moles. ¿Cómo? Utilizando la masa molar de glucosa, que acá ya se les indica a ustedes. Entonces ya tenemos la cantidad de glucosa en moles. Para el caso de la masa de disolución, habíamos dicho que la masa de disolución era la suma del soluto más la del disolvente. Por lo tanto, la masa del disolvente de la disolución, disculpen, es 165,6 gramos. Esos 165,6 gramos de masa de disolución tenemos que transformarlo hasta litros para poder obtener los litros de disolución. ¿Pero cómo obtenemos esos litros de disolución? Bueno, utilizamos lo que es la densidad de la disolución, que en este caso es 0,989 gramos de disolución. Esto nos va a quedar en mililitros, por lo tanto lo transformamos hasta litros, haciendo que un litro equivalga a 1000 mililitros, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser los litros de disolución. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Lo que hacemos es hacer la división de nuestra operación. 0,0866 moles de glucosa dividido entre 0,167 litros de disolución y obtenemos lo que es la molaridad para esta disolución en específico. Para este segundo problema lo que vamos a tener es la preparación de una disolución de etanol en agua. Nos van a preguntar lo que es el porcentaje volumen-volumen en la parte A. Para calcular el porcentaje volumen-volumen del soluto, entonces tenemos que determinar el volumen del soluto, que es 10 mililitros de etanol, por ser el que está en menor cantidad, y los que son 90 mililitros de agua va a corresponder al volumen de ¿quién? Del disolvente, no de la disolución. Recordemos que el volumen de la disolución es la sumatoria del volumen del soluto más la suma del disolvente. Entonces en el numerador colocamos el volumen del soluto y en el denominador colocamos el volumen del disolvente más el soluto, que sería todo junto volumen de la disolución. Multiplicamos por 100 y obtenemos lo que es el porcentaje volumen-volumen. Para el cálculo de la molaridad lo que hacemos es calcular los moles entre litros. Y para esto necesitamos la densidad de la disolución a 20 grados Celsius, corresponde a 0,982 gramos por litro. Pero mucho ojo, esto corresponde a la densidad de la disolución. La del disolvente es esta otra, entonces para que tengamos cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, nosotros tenemos que de alguna forma obtener los moles de soluto. ¿Y cómo obtenemos los moles de soluto? Que es el del etanol. Vamos a tomar los 10 mililitros de etanol y los vamos a transformar hasta gramos de etanol mediante el uso de la densidad de ¿quién? Del ese compuesto que está ahí, del etanol. Luego transformamos estos gramos de etanol hasta moles de etanol. ¿Cómo? Mediante el uso de la masa molar del etanol. Y obtenemos que los moles de soluto son 0,171 moles de etanol. Ahora vamos a tener que el volumen de la disolución va a ser la suma del soluto, 10 mililitros, más 90 mililitros de ¿quién? Del disolvente. Vamos a tener 100 mililitros, de volumen de disolución, pero vean que esto está en mililitros. Nosotros necesitamos transformarlo hasta litros. Entonces tenemos que hacer la división entre 1000 y obtenemos lo que es los litros de disolución. Entonces ahora vamos a aplicar la fórmula que sería moles de soluto, ¿verdad? 0,171 moles de etanol dividido entre los volumen de disolución, que en este caso sería 0,1000, ¿verdad? Por cifras significativas. Y entonces vamos a tener que el resultado es 1,71 mol por litro, la molaridad de esta disolución en específico. Continuamos con las partes C y D de este mismo problema. En este caso, en la parte C nos están preguntando lo que es el porcentaje masa-masa del soluto. Entonces, para el porcentaje masa-masa lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Calcular la masa del soluto en gramos, la masa de solución en gramos multiplicado por 100. ¿Quién era nuestro soluto? Los 10 mililitros de etanol. Transformamos estos 10 mililitros de etanol hasta gramos, ¿cómo? Utilizando la densidad del etanol. Para el caso de los 100 mililitros de disolución que resultaron de la sumatoria de 10 más 90 mililitros, estos van a ser los volúmenes de disolución y necesitamos transformarlo hasta gramos de disolución. ¿Cómo? Utilizando la densidad de la disolución que anteriormente se les había mencionado. Por lo tanto, tenemos los gramos de disolución. Ojo en esta parte, vean que en esta parte ustedes tienen que poner estos gramos de disolución, 90,82. ¿Por qué? Porque ya en estos 98,2 gramos de disolución ya incluye esto que está acá. Entonces, por eso yo no estoy haciendo aquí la suma 98,2 más 7,89. ¿Por qué? Porque ya está incluido estos gramos de disolución. Entonces, nosotros multiplicamos por 100 y obtenemos lo que es la concentración masa-masa para el etanol disuelto en agua. Para el caso del cálculo del porcentaje de masa-volumen, lo que hacemos es utilizar esta otra fórmula. El porcentaje masa-volumen va a ser la masa de soluto dividido entre mililitros de disolución por 100. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Ya habíamos transformado los 10 mililitros, ¿verdad?, de etanol hasta gramos de etanol y sería 7,89. Teníamos que los mililitros de disolución, que era la suma de 100 más 90 mililitros. Multiplicamos por 100 y entonces obtenemos ya lo que es el porcentaje masa-volumen para esta disolución compuesta por etanol y agua. Para este tercer problema que les estoy planteando es acerca de la concentración molar, un cálculo, y también después un cálculo de dilución. Esta disolución está compuesta por sulfato de amonio en agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular primero en A la concentración molar. Y recordemos que concentración molar corresponde a moles de soluto entre litros de disolución. Ya nosotros sabemos que los moles de soluto va a ser a partir de la transformación de estos 2,65 gramos de sulfato de amonio hasta moles. ¿Cómo? Mediante el uso de la masa molar de ese compuesto. Entonces obtenemos lo que es los moles de sulfato de amonio. Ahora, nosotros tenemos que el volumen de esa disolución, esos litros de disolución, corresponden a este resultado que está acá. Sin embargo, nosotros tenemos que transformar esos 200 mililitros hasta litros, porque recordemos que molaridad es moles de soluto entre litros de disolución. Por lo tanto, realizamos la conversión y obtenemos lo que es la molaridad en este caso para esta disolución. En la parte B, lo que se les pide es que por favor hagan una dilución. ¿Y en qué consiste esta dilución? Bueno, se le pide a este estudiante que tome 5 mililitros de la disolución anterior, es decir,
imagínense que ustedes tienen en este balón aforado, ¿verdad? Esta disolución que estaba compuesta por una concentración molar de 0,100 mol por litro. Entonces, ¿qué pasa? Que el estudiante solamente toma 5 mililitros de esa disolución, pero esos 5 mililitros posee esta concentración de 0,100 mol por litro. Y le piden que por favor lo lleve a un balón de 100 mililitros, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que a la hora de aforarlo hasta la marca de aforo, su volumen final va a ser 100, no 105. Una cosa muy diferente es que les digan a ustedes, se afora o se llega hasta cierta cantidad, a decir que se le agrega 100 mililitros. ¿Por qué? Porque si se le agrega 100 mililitros sería 105 mililitros el volumen final, pero en este caso, como se dice, se lleva hasta la marca de aforo, el volumen 2 o volumen final va a ser 100 mililitros. Entonces aplicamos nosotros la fórmula de volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. Mi volumen 1 es 5 mililitros, mi concentración 1 es 0,100 mililitros, mi volumen 2 es 100 mililitros y mi concentración 2 es mi incógnita. Lo aplican ustedes acá y despejan ¿para quién? Pues para concentración 2, obteniendo una concentración molar de 5,00 por 10 a la menos 3 mol por litro. Entonces, como pueden observar, es más diluida esta concentración que está acá. ¿Por qué? Porque está disuelta en más cantidad de agua. Para este último problema, es un poquito similar al anterior, con la diferencia que hay que hacer una relación estequiométrica. ¿Qué pasa acá? Bueno, este estudiante tiene que preparar 500 mililitros de una disolución de amonio que posee esta concentración, pero ojo, es en amonio, a partir de sulfato de amonio. Nuevamente les doy la masa molar del sulfato de amonio. Entonces, ¿qué hacemos, jóvenes? Lo que hacemos es calcular lo siguiente. En la parte A nos piden calcule la masa en gramos que necesita el estudiante pesar de sulfato de amonio, pero para poder tener esta concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos los 500 mililitros, que es el volumen de la disolución que nosotros queremos tener, ¿verdad? Lo transformamos hasta litros y para poder eliminar estos litros, nosotros lo que hacemos es poner acá 0,250 mol de amonio en un litro, perdón, aquí era un litro. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Transformar estos moles de amonio hasta moles de sulfato de amonio. ¿Cómo hacemos esto? Mediante una relación estequiométrica. Vean que aquí en el denominador estoy colocando 2 mol de amonio. ¿Por qué? Porque vean que este compuesto que está acá, compuesto iónico, está constituido por 2 moles de amonio. Entonces tenemos que hacer esa relación estequiométrica que es súper importante para el cálculo. Ahora ya tenemos nuestro valor en moles de amonio, pero nosotros nos están preguntando la cantidad de masa en gramos de sulfato de amonio que tiene que pesar ese estudiante. ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, convirtiendo los moles de sulfato de amonio hasta gramos mediante el uso de la masa molar. Y obtenemos los gramos de sulfato de amonio que hay que pesar para poder obtener esta concentración en mol por litro de amonio y a este volumen. Una vez que ya hicimos eso, podemos calcular lo que es el enunciado B. Resulta que este balón que está acá está conformado por la disolución en amonio, ¿verdad? Es una concentración de 0,250 mol por litro en amonio. Se le pide al estudiante que tome una alícuota, ¿verdad?, de 1,50 mililitros y la lleva a un balón aforado de 25 mililitros. Se llena hasta la marca de aforo. Entonces la marca de aforo es 25 mililitros y ese es el volumen final. Aplicamos nuevamente lo que es la fórmula de dilución, volumen 1 por concentración 1 es igual a volumen 2 por concentración 2. El volumen 1 es 1,50 mililitros, la concentración 1 es 0,250 mol por litro. El volumen 2, perdón, aquí es volumen 2, corresponde a 25,0 mililitros y concentración 2 es mi incógnita. Ustedes lo que hacen es despejar para concentración 2 y por lo tanto obtenemos una concentración nueva de amonio de 0,0150 mol por litro. Entonces podemos observar que esta disolución obviamente se diluyó porque está en mayor cantidad de agua.